Bueno, vamos a esperar un momento a que se conecten más personas. ¿Qué? ¿Cómo está el sonido? Te escuché un poquito como en eco. Como en eco. ¿Cómo está el sonido? ¿Lisa? ¿Ya me escuchas mejor? Sí. Ok. Bueno, un saludo para ti, doctora Gloria Basto, Gloria Marcela Basto Beltrán, y un saludo para todos quienes nos han venido acompañando en estos lives y aprendiendo contigo sobre esta enfermedad de la depresión, esta enfermedad cerebral. Entonces, Doc, pues primero, bueno, una cosa, decirle a todos que están en nuestras redes los videos para que ustedes puedan saber los factores críticos a la hora de diagnosticar o de saber de una depresión, cómo y de qué manera apoyar a una persona con depresión. Y ya hoy estaremos hablando de cómo tratar esta enfermedad. Entonces, doctora Gloria, Gloria Marcela Basto, queremos hablar un poco sobre en qué consiste el tratamiento de la depresión. Hola Sebastián, buenas noches a todos. Sebastián, ¿cuántas personas ya tenemos con nosotros? Estamos ahorita 28 personas. Mucho gusto. Es un honor para mí, un privilegio que ustedes estén sacando un ratito de su puente para acompañarnos, para hablar un poquito de esos temas que a veces tenemos tantas inquietudes. Te agradezco mucho, Sebastián, todo esto que comentaste al comienzo. Los invito a los que no estén suscritos a mi canal en YouTube. Sebastián va a colocar el link más Ujú. adelante en los comentarios, el link para suscribirse al canal de YouTube y a Facebook. Entonces, como Sebastián nos decía, hemos hablado dos cosas importantes hasta ahora. La primera fue qué es depresión, qué no es depresión y cuáles son los criterios específicos para diagnosticar depresión. ¿Por qué es importante eso? Porque hoy vamos a hablar de depresión y entonces de pronto muchas personas me van a decir, doctora, pero es que no nos gusta un tratamiento para depresión porque es que yo me siento triste un día y al día siguiente no. Entonces, ya hablamos de qué es depresión y cuándo verdaderamente podemos hablar de ese diagnóstico, ¿no? Recordemos que es una enfermedad cerebral, hablamos del tiempo, de que son mínimo 15 días con uno de dos criterios mayores. Hablamos de que esos criterios son estado de ánimo triste o aburrido la mayor parte del día durante al menos 15 días y una pérdida del deseo, del placer, de hacer las cosas que antes nos daban placer. Y también dijimos que había unos criterios adicionales, ¿cierto? Como aumento, pérdida de peso, aumento, pérdida del sueño, aumento, pérdida de la capacidad motora, fatiga, y otra serie de síntomas que pueden estar como ansiedad, disminución de la concentración, de la memoria y otras habilidades cognitivas. ¿Sí? Entonces, digamos que una vez que tenemos diagnosticados, que sabemos que sí estamos hablando de una depresión, también podemos hablar de cómo son los tratamientos, ¿sí? Ok. Porque otra cosa muy distinta es la tristeza o los duelos o los cambios del estado de ánimo. Y lo segundo que nos decía Sebastián ahorita y que podemos revisar en los links, que es súper importante, es cómo acompañar a un amigo, a un familiar o a un subalterno en el trabajo que tiene depresión. Hay un video, hay un live que hicimos la semana pasada al respecto. Entonces, sí, hoy vamos a hablar del tratamiento de la depresión. ¿Cómo nos vamos a aproximar al tratamiento de la depresión? Doctora, una pregunta. Eh, ¿Qué tipos queremos saber qué tipos o qué, qué tipología existe sobre la depresión? Si hay varios tipos de depresión y de qué tratan. Gracias. Sí, hay varios tipos de depresión, exactamente. Entonces, existen dentro de esos criterios que hablamos en el primer live, hablamos como de los criterios generales para hacer un diagnóstico de depresión. Pero yo creo que hay tantas depresiones como personas hay. No nos enfermamos de la misma manera. Digamos que con el ánimo más académico, en el ánimo de aproximarnos a los pacientes, hay unas clasificaciones estadísticas diagnósticas
de algunos síntomas comunes a algunos tipos de depresión. Entonces hay unas depresiones más graves como la depresión mayor, en la cual pues también hay un periodo de tiempo muchísimo mayor en el que está instalada la enfermedad. La persona prácticamente no se levanta, no interactúa con otros, no se quiere bañar, no quiere trabajar y también puede, o sea, casi que es una persona que pierde la funcionalidad y que incluso empieza a pensar en la idea de que sería mejor no vivir. Es la depresión mayor. Pero está la depresión mayor con síntomas psicóticos. Y entonces en esta ya empezamos a ver que la persona empieza a tener unas ideas raras, unas ideas que no son normales, unas ideas raras, ¿cierto? Que se llama como una depresión monopolar, a veces la llamamos porque son personas que solamente hacen episodios depresivos, pero con elementos un poco salidos de la realidad, para que podamos comprender el término psicóticos, es fuera de la realidad. Por ejemplo, hay una voz que me dice que soy una porquería, no sé qué cosas, que me mate, veo cosas, escucho cosas, siento cosas, pues que están por fuera de la normalidad. Están también las depresiones bipolares, que son parte de un trastorno que en otra oportunidad vamos a hablar, porque este es un trastorno que es muy complejo, que es diferente, que es el trastorno afectivo bipolar. Y aquí hago una salvedad, y es que el trastorno afectivo bipolar no es lo que la gente ahora cree, porque ahora la gente habla de que bipolaridad, y entonces que la gente es bipolar, porque hoy cambió de ánimo. No, señor, el trastorno afectivo bipolar antiguamente se llamaba trastorno maníaco depresivo y es una enfermedad mental grave, es una enfermedad mental seria, que gracias a Dios hoy en día existen mecanismos y existen tratamientos que detienen la enfermedad y que pueden ayudar a la persona a llevar una vida bastante cercana a la normal con tratamiento, ¿sí? Pero digamos que no es un cambio en el estado de ánimo de un día al otro, o que como no encuentro a la persona en el mismo humor, entonces ya digo que esa persona es bipolar. No, esta es una enfermedad. El tratamiento de esa enfermedad es totalmente diferente, por eso en algún momento le vamos a dedicar un tiempo, porque los episodios depresivos de un episodio bipolar hay que tratarlos con muchísimo cuidado, porque si uno los tratara de la misma manera que una unipolar, se nos va a detonar hacia el otro extremo de la enfermedad. ¿Sí? Existen otras formas de depresión, por ejemplo, la depresión ansiosa, ¿no? El trastorno mixto depresivo ansioso, que es una mezcla de los síntomas depresivos y los síntomas ansiosos, que es como esa anticipación a lo que puede pasar y esa sensación abrumadora de que es algo malo y no sé qué es, y entonces empiezo a tener un complejo sintomático de taquicardia y otras cosas, ¿no? Taquicardia, nudo en el cuello, sensación de que algo muy malo va a pasar, yo creo que me voy a morir, bueno, y a eso si le sumas la depresión, ¿cierto? Entonces tienes un complejo sintomático que es diferente a las anteriores. Hay depresiones, yo sé que quieres preguntarme algo más, pero mira, y hay otras, por ejemplo, depresiones con un montón de síntomas somáticos. Entonces la persona se siente abrumada, se siente aburrida, pero muchas veces llega al psiquiatra después de haber transitado por muchísimos médicos, porque ha sufrido desde un dolor de cabeza terrible, problemas digestivos, cree que tiene un problema en el corazón y le hacen un montón de exámenes y no tiene ningún problema en el corazón, es decir, hace síntomas hipocondriacos dentro del proceso depresivo, es decir, hay muchísimos tipos de depresión, sí. Ok, doctora, una pregunta. Es que tanto el interés tuyo como el interés de Slide es poder responder y seguir respondiendo Sí, inquietudes de los demás. total. Y Juanito Muñoz nos pregunta a través de YouTube que si todas las depresiones tienen tratamiento. Sí, gracias a Dios la depresión es una enfermedad que tiene tratamiento. Ahora, dependiendo del nivel de gravedad, les estaba contando que hay diversas formas de depresión, diversos niveles de gravedad. Y sí existen algunas depresiones, gracias a Dios son muy escasas, que son depresiones resistentes. O sea, que a pesar del tratamiento presentan, digamos, dificultades para la mejoría total, que es lo que buscamos acá, que es el 100% de los síntomas, es decir, que esa persona recupere la capacidad de enfrentar la vida y de sentir
el gozo por las situaciones normales de la vida como cualquier otra persona. ¿Sí? Sí existen algunas depresiones refractarias, pero también hay que tener claro que no solamente se trata de que yo voy a hacer un primer intento de tratamiento o que hago un tratamiento por un tiempo muy corto y ya me di por vencido. No, cuando hablamos de depresión refractaria son depresiones en las cuales se ha hecho un tratamiento apropiado por más de 2, 3 años, cambiando los antidepresivos, poniendo potenciadores, que son otros medicamentos que podemos poner para que el paciente mejore, y a pesar de eso, los síntomas biológicos de la depresión, porque tenemos síntomas psicológicos y síntomas biológicos de la depresión, no mejoran, ¿sí? Pero gracias a Dios, un porcentaje muy alto, más del 95% de los casos de depresión son tratables, son curables, ¿sí? Es una enfermedad episódica, entonces digamos que si los factores del entorno persisten, pueden haber recaídas, pero pues la idea es llevar los controles y tener la posibilidad de tener una vida normal. Doctora, otra pregunta de las que vinimos recopilando es, ¿cuándo una depresión se considera una urgencia? ¿Cuándo es momento de hospitalizar? Bueno, sí, claro. O sea, como les decía, no todas las depresiones son iguales, pero sí, digamos, cuando hay un proceso que pone en riesgo la vida del paciente, esa es una indicación clara de hospitalización. Es decir, cuando el psiquiatra evalúa que el paciente tiene riesgo de autoagresión, que no es lo mismo que suicidio. Autoagresión es lesionarme, hacerme cosas que me hacen daño, o suicidarme. Es decir, miren, hay depresiones que son ansiosas, por ejemplo, con un aumento de la impulsividad. Entonces, es ese tipo que se siente deprimido, que se va y consume drogas, luego coge la moto. Entonces, es una conducta autoagresiva que puede terminar en la muerte. Otras personas entonces se empiezan a lesionar, se cortan. Algunos niños hoy muy frecuentemente pues hacen episodios de cutting, de cortarse, de lastimarse, que pueden llegar a traspasar la línea pues de simplemente de un rasguño y poner en riesgo la vida, ¿no? O sea, si el paciente comunica, yo me quiero matar, hay que escucharlo. No podemos pensar, no, esto es un intento de manipulación. No, para nada, para nada. Es preferible pecar por exceso que pecar por defecto. Es decir, en ese momento hay que consultar. Y el psiquiatra tiene herramientas a través de las cuales, a través de los procesos de entrevista, puede detectar si hay o no un nivel de riesgo de que esa persona realmente termine haciendo un acto suicida. Ok. Doctora, otra pregunta. ¿Qué papel juegan las terapias alternativas en el tratamiento de una enfermedad como esta? Bueno, no, vamos a hablar primero de cómo es el tratamiento, Listo. porque es muy importante que, digamos, podamos como tener como unas bases de lo real, de lo que hay, de lo que se ha investigado, de lo que se ha probado que muestra mejoría. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Digamos, si uno tiene una arritmia cardíaca, yo puedo decir, no, mire, es que es buenísima la piña, la cáscara de la piña y también hacer un ritual de indígena. No sé, pero lo que sí les puedo decir es que eso no es lo que se ha investigado y que si recurrimos a tratamientos, digamos, que van a evitar que la persona tenga el tratamiento correcto, podemos estar haciendo que esa persona, o sea, evitando que esa persona se sane y a lo mejor esa persona termine lastimándose, matándose. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la base del tratamiento, habíamos dicho que la depresión es biológica. Y volvemos a lo mismo, entonces vamos al live anterior y podemos ver qué es depresión. La depresión tiene un componente biológico y es una enfermedad cerebral. ¿Sí? Entonces, si es una enfermedad cerebral, tenemos que hacer un tratamiento que involucre los núcleos, los neurotransmisores que están comprometidos en la depresión. Hasta hace muy poco tiempo, o sea, miren, honestamente, la psiquiatría está en pañales.
Y eso tenemos que reconocerlo los psiquiatras, ¿sí? Mientras otras áreas de la medicina llevan miles de años de investigación y de crecimiento, nosotros realmente hemos crecido en el conocimiento del cerebro los últimos 100 años. Antes no, porque pues imagínense qué tan fácil puede ser estudiar un cerebro humano. En vivo es bien difícil, ¿sí? Porque pues había que hacer intervenciones que hacían que el sujeto en estudio se muriera. Entonces llevamos poco tiempo en la investigación. Tenemos conocido un porcentaje de las áreas del cerebro y de los neurotransmisores tan pequeño como, no sé, tal vez el 1% de lo que seguramente se va a encontrar en algún tiempo que existe, porque pues el cerebro y el proceso y el problema mente-cuerpo es tan grande, es tan vasto, que realmente el conocimiento que tenemos ahora es mínimo. Pero con ese conocimiento hemos podido acercarnos a, por ejemplo, al tratamiento curativo de procesos tan dolorosos como la depresión. Esa parte biológica se trató durante la primera, digamos, los primeros últimos años del siglo XIX, del siglo XX, perdón, porque en el siglo XIX era terrible, en el siglo XX, se trató con unos antidepresivos que se llaman los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Eran dos tipos de medicamentos que, aunque eran efectivos, eran, digamos, los sucios. ¿Qué quiere decir? Actuaban sobre lo que queríamos, pero producían un efecto sobre otras áreas que no queríamos. Entonces, a partir de eso, los antidepresivos tomaron muy mala fama, ¿sí? Porque pues eso era lo que había, eso era lo que había. De hecho, fueron medicamentos que se empezaron a utilizar en depresión porque usándolos para otra cosa, usándolos sobre todo para tratamiento de problemas cardíacos, se notó que esos pacientes que estaban deprimidos mejoraban. O sea, casi que fue un hallazgo allí, ¿no? Entonces dijeron, wow, esto funciona en depresión y se empezó a utilizar. Obviamente, al utilizarlos tenían problemas cardíacos porque, pues, exactamente esos medicamentos eran, digamos, se estaban investigando, era con el ánimo de tratar el corazón. Ahora, los medicamentos desde a finales del siglo XX y del siglo XXI se ha venido avanzando muchísimo en el tema de antidepresivos. En este momentico, los antidepresivos que utilizamos son muy seguros, es decir, es muy difícil suicidarse con los mismos antidepresivos, que era lo que pasaba con los tricíclicos. Una persona que además tenía riesgo suicida recibía un medicamento potencialmente agresivo. En este momento no, son medicamentos mucho más limpios. Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, ir específicamente sobre los neurotransmisores implicados. Entonces, tenemos, por ejemplo, los inhibidores de recaptación de serotonina. Dentro de esos se ha investigado, se comenzó con la fluoxetina, pero más adelante hay fluoxetina, sertralina, citalopram, bortioxetina, bueno, muchísimos, se me están quedando varios, pero y porque hay inhibidores de recaptación de serotonina, hay inhibidores, hay medicamentos que actúan sobre otra vía que es la noradrenérgica y hay otros que son mixtos. Y básicamente lo que logramos es mejorar la disponibilidad de los neurotransmisores en las partes de las uniones neuronales, que es donde necesitamos que estén, de manera que la conducción vuelva a la normalidad. Una cosa que es clave acá es entender que el proceso de acción de los antidepresivos no es como el de los analgésicos. Cuando utilizamos un analgésico, el analgésico empieza su ciclo de acción y más, o sea, dependiendo del tipo de analgésico, va a durar entre 6 horas, 12 horas, 24 horas, pero tú tienes un efecto después de un tiempo corto de haberlo tomado. El antidepresivo, en cambio, es un medicamento que es un medicamento en el que es por acumulación, que va logrando unos niveles a través de los cuales se logra cambiar la manera como los procesos cerebrales se han venido llevando y normalizarlo. Entonces eso quiere decir que no pasa que yo me tomo un antidepresivo y me siento menos deprimido dentro de un ratico. Eso no va a pasar. No va a pasar. El antidepresivo toca empezarlo a tomar y va a mejorar semanas después. Algunos tienen unos tiempos de acción más cortos, o sea, comienzan a actuar más o menos a los 10 días, pero la mayoría van a estar
en el promedio de 30, 40 días y algunos hasta 60 días, que uno empieza a notar unos cambios. Esos cambios son cambios muy sutiles, son cambios que no son grandísimos, sino sutiles, y el paciente no suele darse cuenta. Entonces, muchas veces el paciente dice, no, yo sigo lo mismo, pero ya se está levantando, ya está yendo al trabajo, ya se ríe, pero a veces tiene todavía la sensación subjetiva de estar mal. Por eso es tan importante lo que hablábamos en el live anterior, de si soy familiar, dejarle saber al paciente, no, no te veo igual, no estás igual. ¿Sí? Sí. Doctora, otra pregunta. Dicen, ¿automedicarse con un antidepresivo no es aconsejable? Sí, no, imagínate que mis colegas, los médicos generales, tienen un respeto profundo por formular un antidepresivo y son médicos. Son médicos. Pero ellos saben que la elección de un antidepresivo es un tema delicado, ¿sí? Porque no son iguales los pacientes, como les estaba diciendo. Sí, es un tema que le corresponde al especialista, ¿sí? En algunos casos, yo trabajo de la mano con algunos médicos generales que me dicen, doc, hay pacientes que definitivamente no pueden asistir a su consulta, que tenemos problemas acá porque no hay psiquiatra en este momento disponible y que yo puedo estar acompañando a un médico general en el proceso. Pero es muy importante que esto esté manejado por una persona que sepa, por un médico, ¿no? Idealmente un psiquiatra. Si yo me pongo un antidepresivo, pues es una locura, no tengo ni idea de dosis, no tengo ni idea de efectos colaterales, de qué pasa si tomo otro medicamento para otra cosa, cómo lo debo poner, cómo lo titulo, cómo lo quito, o sea, pues claro que no, Doctor, me voy a dañar. entonces digamos en este punto, podemos Sí. hablar de que la depresión la debe tratar un psiquiatra, pero cuando hay la posibilidad cuando existe la posibilidad de que intervenga un psicólogo, un psicoterapeuta, ¿y cuáles son las diferencias? Sí. Bueno, les cuento. Por ejemplo, les cuento cómo trabajo yo y les cuento que esa es la forma como trabajamos la gran mayoría de los psiquiatras. Esto es un equipo terapéutico. Esto es un equipo terapéutico. O sea, la cabeza del equipo la da el psiquiatra porque necesitamos, como les digo, es una enfermedad cerebral. Hay que hacer como un plan de tratamiento que está enfocado tanto en la mejoría biológica como en la mejoría psicológica y en la mejoría social y también en aspectos en los cuales la vida tome significado, que tiene que ver con los aspectos también espirituales de ese paciente. Entonces, tenemos que tener claras varias cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy psiquiatra y soy psicoterapeuta. Entonces, a la mayoría de los pacientes los llevo yo misma. Algunos pacientes me dicen, yo ya tengo un enlace terapéutico muy bueno con mi psicólogo, con mi psicóloga. Perfecto. Pero entonces ese psicólogo tiene que estar engranado conmigo. No pueden ser dos tratamientos que van cada uno por su lado, porque la idea es que esa persona es integral. La parte psicológica, por supuesto que tiene muchísima importancia. Es decir, los síntomas de los que estábamos hablando a nivel de pensamiento. ¿Quién pienso yo que soy en el proceso depresivo? O sea, si yo sigo pensando que yo no valgo nada, o en el caso que les decía ahorita, por ejemplo, de una depresión psicótica en el que yo estoy pensando cosas rarísimas, ¿sí? Que voces que me dicen que me mate, o sea, y hay un psicoterapeuta tratando allí y yo no me entero, pues eso no tendría mucho sentido. Entonces, la idea es que es un equipo y los dos se engranan. También hay en los equipos terapéuticos a veces nutricionistas, por ejemplo, porque a veces el paciente dejó de comer. Entonces necesito un nutricionista que trabaja conmigo. En otras oportunidades yo trabajo de la mano también con una médica que es especialista en logoterapia. ¿Por qué? Porque esta doctora me va a ayudar a trabajar también la parte de sentido, de lo que les estaba diciendo, de significado, ¿sí? La vida no es la misma, es decir, digamos, se nos ha vendido mucho la idea de que la vida es para ser felices, y se es feliz cuando se logra éxito.
Y éxito es tener o hacer. Pero la realidad es que, y lo estamos descubriendo ahora con la pandemia, ¿cierto? Nos estamos dando cuenta y es, la vida es diferente cuando cobra significado, cuando voy encontrando el propósito. Y ese propósito tiene que ver conmigo mismo y también tiene que ver con el otro, ¿sí? Con el otro. O sea, ¿qué relación puedo establecer yo con el otro de manera profunda, más allá del emoticón, ¿no? Y todo esto dentro de un plan, dentro de un proceso de trascendencia. Es evidente y lo muestran todos los estudios de psiquiatría y de psicología, que es muy diferente un proceso depresivo en una persona que se siente trascendente, que tiene una relación espiritual, que cree en Dios, que en una persona que está en un nihilismo absoluto y que se siente sola, desamparada y que su vida no cobra ningún sentido. Ok, Doc, interesante eso que nos cuentas. Otra pregunta es, a muchas personas les cuesta mucho el tema de los medicamentos. ¿Eso qué dificultad puede presentar en el tratamiento? Pues mira, yo creo que una de las primeras etapas del tratamiento es justamente lograr que el paciente y el psiquiatra o el psiquiatra-psicoterapeuta se pongan de acuerdo. En mi caso, yo jamás le voy a mandar un medicamento a un paciente si el paciente, es decir, porque tengo que estar de acuerdo con él, porque es que es el paciente el que se lo va a tomar. Eso no se trata de que yo le voy a mandar algo y a ver usted si obedece. Yo le digo, mira, esto es lo que te está pasando. Y si esa persona está cerrada o tiene síntomas psicóticos, yo voy a llamar a la familia, porque esa es la otra. También hay que hacer una intervención tanto en la parte familiar como a veces en la parte laboral. Muchas veces en la parte laboral es la gente, el jefe está pensando es que su empleado, que su subalterno se volvió perezoso, que no quiere ir a trabajar. Y entonces uno como psiquiatra tiene que hacer intervenciones también en la parte académica, en la parte social, en la parte laboral. Una vez que uno tiene con el paciente un gancho, es decir, que ya los dos estamos de acuerdo en que vamos a luchar es contra la depresión, no el paciente contra mí. ¿Usted por qué me va a poner eso y yo no me lo voy a tomar? Pues eso es una tontería, porque pues obviamente el paciente sale de mi consultorio, yo no tengo ningún control, pues la verdad y a mí tampoco me pasa nada, eso le está pasando es al paciente. Entonces, la idea es poder lograr que el paciente y yo nos pongamos de acuerdo sobre lo que lo va, sobre lo que lo va a mejorar y contra qué estamos luchando. El pensar que yo no necesito tratamiento, pensar, no, yo no necesito tratamiento, yo quiero, y miren, esto es muy frecuente. Doc, yo quiero que me trate, pero yo no quiero medicamentos. ¿Sí? Entonces, pues es complicadísimo. Complicadísimo cuando estamos hablando de una depresión con todas las de la ley. ¿Sí? Si usted está pasando por un duelo, yo le digo, no hay ningún problema, vamos a hacer un proceso psicoterapéutico. ¿Sí? Si usted está pasando por unos cambios de humor de la vida y unos problemas adaptativos, listo, los podemos manejar nosotros, los puede manejar un psicólogo, los puede manejar incluso en algunas ocasiones cuando son problemas en la determinación, digamos, en la toma de decisiones, cuando hay muchos problemas, incluso como de relación, en los que podría trabajar incluso un coach, por ejemplo, los coaches ontológicos, los coaches espirituales, en los apoyos, por ejemplo, de pareja, a mí me encanta, me parece buenísimo, los coaches, digamos, que tienen que ver como de acuerdo a la fe, ¿cierto? Entonces, si es una persona católica, si es una persona cristiana o lo que sea, pues podemos apoyarlos desde ahí. Pero el asunto es que no reemplaza el tratamiento en medio de una depresión. O sea, si es una depresión, la columna es el tratamiento biológico. Obviamente yo puedo trabajarle a eso, por ejemplo, musicoterapia. Genial, es excelente. Yo puedo trabajarle a eso también danza terapéutica, arte terapia. Lo hacemos nosotros acá. ¿Mm? Le podemos trabajar también la que es la mejor, la que muestra digamos, mejoría a nivel de exámenes de diagnóstico como SPECT, que es la terapia cognitivo-conductual, que es cómo voy a cambiar el pensamiento para que cambie el afecto y la conducta y la voluntad, ¿sí? Y yo no soy experta en terapia cognitivo-conductual, entonces yo me apoyo en alguien que es experto en esa área, ¿sí?
Entonces, Sí. un pilar, sin duda, es la parte biológica. El otro es todo el apoyo psicoterapéutico que va a ir variando de acuerdo al tipo de depresión que el paciente tenga. Y además de eso, pues pueden haber otras cosas. El ejercicio, la comida, la hidratación, que es clave, ¿sí? La hidratación, el poder hacer las actividades grupales, muchas veces las terapias de grupo, que uno pueda reunir varias personas con una misma patología para que ellos puedan hacer redes de apoyo, el tratamiento o la terapia psicoeducativa familiar, que estamos haciendo acá, que es la psicoeducación, ¿sí? Eso Ujú. ayuda, pero no es lo Ok, único. Uh -huh. listo. Doc, hay otras preguntas. Sí, Una de esas es, cuando hay una enfermedad física que me genera tanto dolor, la pregunta viene de Sonia González, sí. lo que me lleva, ese dolor me lleva a depresiones muy fuertes. ¿Cómo puedo mejorar la ansiedad y los síntomas de depresión si el dolor no cede? Sí, Sonia, mi amor, pues es que el dolor, o sea, esto es ¿cómo te digo? Esto es como una bola de nieve. Cada caso es diferente, ¿cierto? Pero de pronto lo que está pasando es que ya hay una base ansiosa. La base ansiosa está detrás. Es decir, la base ansiosa comenzó antes. Acordémonos de que al comenzar la base ansiosa empiezan a aparecer una serie de síntomas y de signos alrededor de esto, que son cambios en la conducta, que no nos damos cuenta, pero nos volvemos sedentarios. Eso puede llevarnos a aumento de peso, nos pueden llevar a diabetes, a otra serie de cosas que tenemos que cuidar y después a lesionarnos también y a que aumente el dolor. Y lo que tú estás diciendo es cierto, cuando empieza a haber un dolor tremendo, por ejemplo, en el cuerpo, en la parte musculoesquelética, yo misma estoy en este momento con un rollo así, pues que estamos muy inmóviles, ¿no? Entonces estoy con rollo en la columna. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito hacer movimiento, pero si hago movimiento, entonces me duele. Allí empieza todo un proceso súper complejo. Allí, ¿qué hay que hacer? Hay que consultar, o sea, allí el psiquiatra es parte de un equipo. ¿Cuál es el equipo? El equipo de dolor. O sea, ahí lo fundamental. Tenemos que entrar en el equipo de dolor. Y en ese equipo de dolor va a haber el tratamiento farmacológico del dolor, muchas veces tratamiento quirúrgico del dolor para la lesión que esté ocurriendo, tratamiento del peso, que puede ser farmacológico, que puede haber dieta, pero que puede terminar en cirugía porque estamos sobrecargando todo el sistema musculoesquelético, y a eso le sumamos también el continuar y el mantener la parte psicoterapéutica con psicoterapia formal semanal, porque esto no es un tema que se pueda tratar una vez al mes. Esto toca hacer psicoterapia formal, un proceso de psicoterapia. Y a eso tenemos que sumarle, como te decía, los temas adicionales de sentido, de suprasentido, de quién soy en el mundo, cómo empiezo a lidiar con una condición que en este momento es aguda, pero que podría convertirse en crónica. La idea es que el dolor se te quite, porque pues hay personas como tú, Sonia, que son sumamente jóvenes, que no tendrían por qué tener ese dolor. Pero también puedo hablarle a otras personas que tienen que lidiar con dolores crónicos o con personas que tienen una enfermedad, pues un cáncer, imagínate. Entonces, enfermedades como esas, por supuesto, pueden hacer que nos sintamos profundamente ansiosos, profundamente depresivos. ¿Sí? Entonces hay que hacer un trabajo en equipo. Ahí somos varios médicos trabajando, el ortopedista, el fisiatra, el psiquiatra, también hay psicólogo, hay logoterapeuta, es decir, hay nutricionista, hay de pronto cirujano bariátrico, o sea, hay una serie de personas en el equipo. Ok, doctora, nos preguntan también desde Facebook, ViviVet, nos pregunta, ¿es una opción tomar la decisión de dejar de estudiar o trabajar cuando eres un paciente depresivo con alto riesgo mientras se estabiliza o evoluciona? Sí, claro, es una opción, hay que considerarla de manera individual. Eso es parte del trabajo del psiquiatra con cada persona. Digamos que hay situaciones en las que uno casi que apoya al paciente para que no suelte.
Porque de pronto, si el riesgo no es tan alto, si el riesgo es alto, ese paciente se va para hospitalización. Y si se va para hospitalización, ese paciente tiene una incapacidad que lo protege para que no pierda su condición laboral o su condición académica. He tenido pacientes que están terminando una carrera, medicina, por ejemplo, porque les quiero decir que en medicina es súper frecuente la depresión. Entonces, están terminando una carrera y les da tanta pena decir en su universidad que tienen una incapacidad por depresión que prefieren perder el semestre. Perder el semestre implica que después a lo mejor no van a encontrar motivación para volver a continuar. Y entonces imagínense cómo se siente después de ir en octavo semestre, en noveno semestre y dejar todo allí. ¿Sí? Lo mismo con el trabajo. Uno busca como psiquiatra la forma de que si ese paciente, de lograr que ese paciente se mantenga engranado. Pero si el lugar de trabajo es un generador adicional de angustia o de depresión, entonces, pues sí hay que tomar decisiones, pero las decisiones no las toma el psiquiatra, uno lo acompaña a la toma de decisiones, ¿sí? Sí. Doc, continuando con este tema del tratamiento, Sí. una de las preguntas es, ¿qué efectos secundarios son los más frecuentes cuando estamos tomando el tratamiento de medicación? Bueno, les decía que los medicamentos o los fármacos antidepresivos no tienen, gracias a Dios, grandes efectos secundarios como sí los tenían los antidepresivos antiguos. ¿Sí? Los antidepresivos nuevos, algunos tienen un problema y es que pueden producir un poquito de ansiedad. Entonces, en pacientes que son depresivos y ansiosos, un poquito de ansiedad, no son unos detonantes de una ansiedad severísima, no, pero si el paciente es ansioso, si el paciente es depresivo o ansioso, pues entonces uno tendría que mirar cómo contrarresta con un ansiolítico. Dentro de los ansiolíticos, ahí sí ya tenemos otro rollo, que eso lo vamos a ver en el tratamiento de la ansiedad. Esos medicamentos, algunos pueden ser adictivos de los del grupo de benzodiazepínicos y por lo tanto son controlados y por lo tanto solo pueden ser manejados por el psiquiatra. Y esos medicamentos sí, no son de venta libre como los antidepresivos que son de venta libre, porque no son adictivos. Eso es bien clave, no son adictivos los antidepresivos. ¿Qué puede darme? Pues miren, lo mismo que me puede dar con muchos medicamentos. Me puede dar gastritis. Si usted toma aspirina también le puede dar, si usted toma Dolex también le puede dar, si usted toma acetaminofén, cualquier otra marca. Sí, le puede dar. Entonces, obviamente hay unas precauciones, los antidepresivos como todo medicamento se toma con comidas, hay unos que se toman en la mañana y otros en la noche dependiendo, porque hay unos que producen sueño y unos que no, y entonces uno los utiliza dependiendo del tipo de paciente. Si el paciente tiene insomnio, pues yo se lo voy a dar, le voy a dar uno de los que produce sueño y se lo voy a dar en la noche, porque una vez no tengo que ponerle un hipnótico, el solo antidepresivo me va a funcionar. O otros que no, entonces los utilizo en la mañana, que me produce la sensación del paciente de estar más alerta, de que va a estar más activo y más alerta, ¿sí? Otros pueden tener, no sé, náusea. Hay algunos antidepresivos que producen náusea durante el tiempo en que lo instalo. Es molesto eso, pero por ejemplo, los que actúan súper rápido, más o menos entre 8 y 10 días ya tienen un efecto, ellos suelen producir un poquito de náusea, entonces uno le advierte al paciente, vamos a tener esto, vamos a enfrentarlo, te voy a dar algo para la náusea, no te preocupes que después de 8 días no la vas a sentir, pero vas a estar muy bien en 8 días, ¿sí? Sí. Entonces, pues náusea, algunas personas pueden tener diarrea, otras personas pueden hacer una alergia, como le puede pasar con cualquier otro medicamento, ¿sí? Yo siento que la parte más complicada es que las personas tenemos una tendencia a pensar, no me gusta y creo que mi personalidad está cambiando y entonces lo voy a quitar. Y eso realmente es lo más grave de poner antidepresivo, que el paciente se siente bien y piensa que ya quedó bien y lo quiere quitar. Y el tiempo de tratamiento de una depresión oscila mínimo entre 6 meses y un año. Ok, justo esa era una de las preguntas, ¿cuánto tiempo en promedio dura el tratamiento de la depresión? ¿Qué Sí, depende. implicaciones? Sí, es muy personal, ¿no? Lo que hemos visto definitivamente es muy personal el tratamiento con la depresión. Depende no tan personal, sino depende del tipo de depresión que tienes, depende del tiempo de evolución que tiene la Ujú. depresión. O sea, por ejemplo, hay una modalidad de depresión que se llama distimia. La distimia es una depresión de larga data, casi de toda la vida, donde no es que tienes un episodio depresivo grande, sino que has venido triste y aburrido y no sé cómo desde toda la vida. Entonces, imagínate, el tiempo de tratamiento de un proceso así es diferente.
¿sí? Ya, El de una depresión con psicosis es diferente. El tiempo, el tipo de antidepresivo que pongo, los efectos secundarios que podría tener, si tengo que utilizar o no otros medicamentos como ansiolíticos o antipsicóticos. Que los antipsicóticos, ¿para qué son? Para quitar las ideas que les decía que son anormales, que son ideas totalmente fuera de la realidad. Eso es otra cosa, ok. ¿sí? Doc, otra pregunta es, eh, ¿qué implicaciones tiene suspender el tratamiento antes de que el doctor lo suspenda? Claro, imagínense, podemos dañar todo lo que hemos avanzado. Sí, podemos dañarlo, porque al suspenderlo de manera súbita, sin titular, saber por qué lo estamos quitando, nada de eso, simplemente porque subjetivamente me sentí mejor o porque mi familia pensó que eso era mejor o porque se me olvidó comprarlo, vamos a tener casi siempre unos síntomas como si fuera mareo, como si se me moviera el piso, que son los síntomas de descontinuación y eso no es tan grave. Lo que es realmente grave es que meses después va a haber una reactivación de los síntomas y el problema es que muchas veces ya ese antidepresivo queda fuera, ese antidepresivo ya el cerebro lo reconoce, ya no va a funcionar la mayoría de las veces. ¿Sí? Entonces Mm, perdemos un arma terapéutica poderosa y también pues empieza a haber una depresión resistente, una depresión que ya no es tan fácil de curar, ¿sí? Como sí. cuando es primer episodio. ¿Y cómo podemos saber cuando un paciente está curado de depresión o qué cuidados posteriores a esto se pueden tener? Bueno, sí, como les decía, el tiempo mínimo es un año. Normalmente medimos entre medio año y un año, pero después de la mejoría, no después de iniciar el tratamiento antidepresivo y que conste que no estoy hablando solamente del tratamiento de medicamentos, sino todo el tratamiento completo, ¿no? Sí, Todo el tratamiento completo. Pero una vez que uno empieza a tener mejoría, cuenta entre 6 meses y un año. Yo personalmente prefiero un año porque pues no me gusta que el paciente me presente recaídas, ¿sí? Y en ese sí. tiempo además logro que el paciente aprenda a reconocer los síntomas que tuvo y en qué momento pues podría estar presentando como una tendencia a recaer, dependiendo del cuadro clínico del paciente. ¿Cuándo sabemos? Pues cuando llevamos un tiempo mínimo de 6 meses a un año en que no tenemos síntomas depresivos. Ok, Y pues quien quita el medicamento lo quita el psiquiatra. ¿Cómo lo quita? Pues lo va a titular. ¿De qué manera? Es diferente de acuerdo al cuadro del paciente y de acuerdo a cómo también lo instaló y lo tituló para ponerlo. ok. Y hay otro tema y es cómo podemos tratar ¿cuál es el tratamiento posterior después del tratamiento inicial con el paciente? Porque, por ejemplo, en Gloria B se habla mucho de la red que acompaña al paciente. Cuando La no, verdad. más allá de la red, digamos que es Gloria B, que tiene su staff de psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos, cuando la red se vuelve, digamos, los compañeros, el padre, todo eso. Sí. Que de hecho, obviamente, hay mucho material en el live anterior, porque en el live anterior hablábamos de qué se puede y qué no se puede. Sí, sí, y tienes mucha razón. Es que parte del tratamiento, digamos, de lo que uno como equipo terapéutico está buscando, es justamente dentro del proceso de ese año, uno está ayudando al paciente a generar unas redes de apoyo para que esa persona pueda encontrar tanto a nivel de su trabajo como a nivel de su crecimiento académico, como a nivel de sus compañeros, le ayudamos a detectar dentro de su familia cuáles son esas amigos, cuáles son esas personas que realmente están sirviendo como parte de la red de apoyo y cuáles no lograron entrar, porque desafortunadamente hay gente que siempre va a estar diciéndole, mire, usted no necesita, yo me mejoré con, mire, no me lo van a creer, pero yo me mejoré con marihuana, yo me mejoré con heroína, le dijo alguien a un paciente recientemente. Entonces, ¿no? Entonces uno elige y hace que esa persona pueda detectar cuál es mi red de apoyo, cuáles son esas personas que realmente a mí me benefician en un momento y cómo acudir a ellos. Y también es importante que, como es una enfermedad episódica, igual que cuando una persona ha tenido epilepsia, pues uno debe consultar, debe tener unas citas de control con su psiquiatra con alguna frecuencia, inicialmente cada 6 meses, después cada año, pero es bueno hacer un chequeo y también es bueno que yo tenga ya unas claridades de los síntomas que me avisan que yo podría estar teniendo algo otra vez o
que estoy bajo una situación del entorno que estoy empezando a sentir que me produce presión y que me está afectando. Sí, Doc, Martín Ardila pregunta, ¿cómo son los diferentes estados de depresión? Los diferentes estados. Martín, explícame un poquito lo de los estados, a ver si te puedo Bueno, entender esa pregunta mejor. dejemos que nos escriba y te la vuelvo a hacer entonces. Y Sí. por otro lado, Juanito nos vuelve a preguntar que él sufrió de depresión y ansiedad, estaba tomando sertralina, lo dejó ¿Sí? abruptamente y volvió la ansiedad. Entonces, ahora, ¿qué antidepresivo debe tomar o cuál no, o cuál no debe tomar? Pues imagínate, Juanito, eh, formularte por esa vía ni siquiera te estoy bien, sería muy irrespetuoso, ¿cierto? Contigo. Entonces, no, mira, ¿qué necesitas? Número uno, qué bueno que te estés dando cuenta que la manera como suspendiste tu tratamiento no fue apropiada. Te diste cuenta, me doy cuenta que tú te diste cuenta que ibas bien, porque cuando lo quitas y luego dices, ay, me volvió, fue la ansiedad, ¿sí? Eso quiere decir que te diste cuenta que ibas bien. ¿Cómo saber si necesitas volver con sertralina o si ya en este episodio deberías usar un antidepresivo diferente? Pues lo que yo te diría es que la verdad necesitas consultar pues a tu psiquiatra. Yo me imagino que si tú hiciste un proceso anterior, tienes ya una adherencia a tu tratamiento con tu psiquiatra, ¿sí? Si es así, pues es muy bueno, porque eh, vas a poder volver con esa persona, sabe cómo te trató y pues súper bien. Y si no, pues de todas maneras buscas tratamiento con un psiquiatra al que tú le puedas tener confianza, que tenga su equipo terapéutico y que te pueda acompañar a la elección del siguiente medicamento y al resto de cosas, porque a veces cuando vamos por la segunda creemos que entonces ya no necesitamos nada más, entonces al apoyo psicoterapéutico, a ver qué fue lo que falló para que yo dejara el tratamiento de esa manera. Ok, bueno, Martín vuelve a generar la pregunta. Sí, gracias, Dice, Martín. ¿cómo saber si una persona está con depresión o cómo es un estado depresivo? Creo que eso se encuentra en el video que está en YouTube y también se encuentra en el live anterior. Yo voy a Sí, compartir sí. en las redes, el canal de la doctora está en este momento en pantalla para que ustedes puedan conectarse y ahí encontrar material sobre estos temas de salud mental. Sí, Martín, gracias por preguntar. Justamente porque tu pregunta es muy importante, nosotros arrancamos esta serie sobre depresión con ese tema que tú estás diciendo. ¿Cómo saber si lo que tengo es depresión o es solamente un cambio en el estado de ánimo o un duelo? Esto es depresión o esto no es depresión. Es el primer live que vas a encontrar tanto en mi canal de YouTube que Sebastián está ahorita poniendo en pantalla o también en Facebook creo que quedó una grabación. Bueno, Doc, creo que hemos hablado del tema sobre cómo tratar esta depresión. Nos has dado de nuevo varias cosas importantes para seguir aprendiendo sobre estos temas de salud mental, aprovechando este tiempo también de pandemia, aprovechando esos espacios contigo. Entonces, pues la invitación sería vernos de nuevo dentro de 8 días. Hay muchas preguntas sobre la ansiedad. Creo que el tema que se viene es estrés y ansiedad. Vamos a tratar sobre este tema. Entonces, nada, Doc, te digo a ti para que nos despidas y para que nos invites a volverte a ver de nuevo, a estar una reunión, a conversar de nuevo contigo. Gracias, Sebastián. Bueno, me acabo de acordar de algo que pues me ha llamado la atención en los lives anteriores, en los comentarios y algunas preguntas y también en algunos posts que he colocado yo en Facebook y es las personas creyentes. Entonces los católicos o los cristianos o toda esta cosa muchas veces están diciendo, no, lo único que cura es Dios. Y yo les quiero decir, claro que sí, pero para Dios cura muchas cosas también a través de los médicos, ¿sí? A veces, no sé, si tengo un infarto, pues qué chévere tener la oportunidad de ir a, no sé, a urgencias y que Dios use a estas personas, ¿no? Y quiero decirles eso porque jaloncito de orejas para los creyentes, a veces creemos que creer en Dios significa realmente ser como autosuficientes. Segunda cosa que quiero decirles, gracias Sebastián, es creo el tema que viene, creo que les va a gustar muchísimo porque tenemos muchísimas preguntas.
Vamos a hacer una distinción entre qué es estrés, qué es ansiedad, qué es angustia, qué es miedo en medio de esta situación de pandemia. En primer lugar, vamos a hacer como un ciclo sobre ansiedad. Esta es la primera parte, la que vamos a hacer la semana entrante. Full invitados, qué rico que nos estén acompañando. Yo espero haberles podido dejar algo hoy que les pueda servir. Gracias, Sebastián, por tu tiempo, por tu esmero, por ese trabajo tan dedicado que estás haciendo. Te quiero mucho.